Somos Cosmos Televisión. Hola amigos, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Injusticia aquí a través de Radio Cosmos. Como todos los días miércoles tocamos todos los temas que están a la vanguardia a nivel judicial, cosas que a usted en su casa le interesan porque está pasando por una causa de familia, está pasando por un problema laboral. Y es importante que usted se asesore, que usted conozca ciertos temas. Últimamente nos hemos detenido mucho en lo que son los temas de derechos de familia. Me ha sorprendido porque al final son innumerables problemas o cosas que se necesitan saber para poder tener claridad respecto de estos temas. Así que nos hemos detenido en poder ayudarlos y en poder enfocarnos en todo lo que es el derecho de familia, aun cuando existen miles de otros problemas ya a nivel civil, a nivel penal, a nivel laboral, pero nos estamos deteniendo en lo que son estos temas de familia. Y por lo mismo vamos a hacer este programa que va a tener una segunda parte porque tiene que ver con temas de paternidad. Nosotros le pusimos como nombre el fraude de la paternidad para poder expresar muchas situaciones en las cuales tenemos que hacernos responsables de hijos, ¿cierto?, que no son biológicamente nuestros, pero eso no es, y tenemos que asumir paternidad, ¿eh? El problema se da cuando usted en realidad pensaba que ese hijo era suyo. Entonces, ¿cómo lo hace después para poder impugnar esa paternidad cuando usted fue engañado? ¿Qué es lo que dice la ley? Y vamos a partir el programa de hoy día explicando cómo funciona esto desde el punto de vista científico, el tema de los exámenes genéticos que son muy importantes para este tipo de juicios. ¿Y quién me acompaña hoy día? Como panelista, Carolina Valenzuela de Crianza Compartida Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Francisca, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Nuevamente feliz de estar acá acompañándote, hablando de un tema tan importante como el fraude de paternidad, y qué mejor que poder partir desde la base, que es la ciencia, y que también es el elemento que nos ayuda en estos casos a poder delimitar las paternidades y también fomentar la responsabilidad de los hijos, ¿no? Así es, Carolina, para quienes nos están escuchando y nos están viendo a través del streaming, ella es perito, es psicóloga y forma parte de Crianza Compartida Chile.cl, así que los invitamos a seguir esta página de Instagram y de Facebook. Parece que también está como Crianza Compartida Chile.cl. Y tenemos un invitado de lujo para este programa. ¿Sí? Se llama Hugo Jorquera. Es director técnico de Biogenetics y es genetista forense, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Francisca, mucho gusto, encantado de poder participar del programa. Carolina, también muchas gracias por la invitación. Es un placer, sobre todo para la audiencia de la quinta región. De modo que estoy acá disponible para todas las consultas, dudas que tengan al respecto. Hugo, para nosotros es muy importante que tú nos aclares estas cosas porque esto es una ciencia, esto de los exámenes de ADN cada vez son más precisos. Para explicarle a quienes están en sus casas, cuando nosotros queremos hacer una reclamación de paternidad, nos vamos a enfocar en la paternidad, entramos a un juicio y en ese juicio es muy importante lo que dice este examen genético. El examen genético es casi la prueba, a veces piden hasta la pura prueba de ADN. Y por eso la importancia de que este examen se haga de una forma correcta, que sea en laboratorios que sean reconocidos, que sean serios, que sean oficiales. Entonces las personas en los juicios generalmente van al servicio médico legal, pero como eso tiene mucha demora, también podemos optar a lo que son estos laboratorios privados que son en forma particular, que es el caso de Biogenetics. Y le queremos explicar a las personas, o para que tú, Hugo, nos puedas comentar
¿Qué es lo que más ven ustedes ahí en Biogenetic relacionado con la paternidad? ¿O cómo se toma la muestra? ¿Cómo funciona este tema de los exámenes de ADN para paternidad? Sí, claro. Bueno, hoy en día es bastante sencillo. Es un trámite relativamente rápido y sencillo, mucho más de lo que la gente realmente cree. Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde que yo comencé a realizar estudios. A mí, personalmente, digamos, cuento la anécdota, me tocó crear el primer laboratorio de ADN que hubo en Chile, que fue justamente el laboratorio del Servicio Médico Legal. Y ese laboratorio se creó en el año 1990, es decir, ha pasado varios lustros, ¿ya? Y evidentemente que las tecnologías, los protocolos, una serie, digamos, de elementos han ido cambiando, han ido mejorando y se han ido, evidentemente, haciendo cada vez más de rutina, ¿ya? Ahora, hoy en día, acá en Biogenetics y en la gran mayoría de los laboratorios a nivel mundial, por ejemplo, ya no se ocupa la muestra de sangre. Esta es una cosa que la gente a veces le sorprende, porque dice, oye, pero si mi ADN está en mi sangre. Y eso en realidad es un error común, porque el ADN está en todo nuestro cuerpo. Todas nuestras células tienen ADN y en todas nuestras células el ADN es el mismo. Por lo tanto, si yo tomo una muestra de sangre o yo tomo, por ejemplo, lo que es más simple, una muestra de saliva, en la cual con una especie de cotonito yo saco desde la pared bucal interna una muestra de células bucales, tengo una perfecta muestra para hacer un estudio que va a tener, digamos, como resultado un resultado altamente fiable. Cuando digo altamente fiable, significa o que voy a descartar la paternidad con un 100% de certeza, es decir, fehacientemente yo digo que esa persona no va a ser el padre de ese hijo, no puede ser, no es el padre biológico. Y por otro lado, podemos tener la asignación de paternidad positiva, lo cual indica que con un mínimo de un 99.99% de probabilidad o más, podemos decir que esa persona tiene esa probabilidad de ser el padre. ¿Por qué no se llega al 100%? Eso es una pregunta también recurrente, porque para ello habría que estudiar a toda la población, y eso es imposible. Mira. Por esa misma razón, nunca vamos a llegar a establecer un 100% de certeza en lo que es la determinación de paternidad. Porque nosotros asumimos a priori que cualquier persona de la población, para los cálculos digo yo, esto no es un tema, digamos, de otro tipo, cualquier persona de la población chilena podría ser potencialmente el padre. Entonces, eso hay que descartarlo y se descarta mediante el estudio de ADN. Por eso, cuando todas las piezas calzan en este rompecabezas, podemos establecer un mínimo de probabilidad de esa naturaleza, de un 99,99% o más. Hugo, mira, y para tomarse la prueba de ADN, siempre piden que vaya el hijo y que vayan ambos padres. ¿Eso es necesario así o puede una persona, un papá, tener duda y solamente ir con el hijo a tomarse el examen de ADN? Esa es una pregunta relevante. Una paternidad se puede establecer solamente entre el padre y el hijo, ¿ya? Eso es factible. La probabilidad de paternidad, cuando es positiva, baja un poco porque nos falta información de la madre, pero sin embargo, siempre se obtienen valores superiores al 99,99% en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Porque hoy en día también hay que entender que la cantidad o la batería de marcadores genéticos que existen es suficientemente alta como para que se pueda establecer sin lugar a dudas una paternidad positiva sin la madre. Ahora, evidentemente que aquí, cuando se trata de un conflicto
jurídico, cuando hay una causa judicial por una disputa de paternidad, idealmente tienen que venir las 3 personas involucradas. ¿Por qué? Porque también puede darse, y han existido casos, en los cuales puede darse un fraude por suplantación de identidad del padre. Mira. Es decir, que el padre mande a otra persona a hacerse pasar por él para, obviamente, salir excluido. Por la misma razón es que se recomienda, sobre todo en casos de este tipo conflictivos, ¿ya? Y en los cuales hay serias dudas de que la persona pueda o quiera hacer, digamos, algún tipo de fraude, el ideal es que vayan las 3 personas para que juntas, nosotros en la sala de toma de muestras juntamos a los 3, al padre, la madre y el hijo, y a los 3 se les toma la muestra enfrente de todos. Mira. Eso da la total certeza también a todas las partes de que se le está tomando la muestra a la persona que corresponde. Pero qué importante lo que tú dices, Hugo, porque uno en la ignorancia piensa, pucha, ¿por qué tenemos que ser los 3? Sí, ¿y por qué, por qué tenemos que estar expuestos todos en el examen si es incómodo porque estamos metidos en un juicio, entonces delicado? Y claro, es por la seguridad que tú dices de que no vayan a ir otras personas que no es la persona citada a dar la muestra de ADN. Eso es importante que usted en sus casas sepa por qué se hace así este procedimiento. Ahora, si me permites agregar algo. Sí. En realidad, cuando los jueces, ya, o los magistrados hacen las citaciones, puede haber este conflicto que tú mencionas, y en general, claro, se prefiere que vayan en momentos distintos. Ahora, las salvaguardas que hay que tener para esto, obviamente, es sobre la identidad de las partes que van. Ahora, nosotros como laboratorio tenemos un protocolo que está evidentemente diseñado por el Servicio Médico Legal para poder establecer la identidad de la persona ex post. Es decir, ¿a qué me refiero con ex post? Es un gran tema el determinar la identidad de una persona sin tener un cotejo directo con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Nosotros para eso entonces lo que hacemos es tomar huellas decadactilares de ambas manos, es decir, tomamos las huellas, además se le toma fotografía a la persona y esa información, y además obviamente la persona firma un consentimiento en el cual se hace cargo ya de las responsabilidades civiles y penales que pueda acarrear una suplantación de identidad. Porque nosotros, a pesar de usar métodos biométricos, por ejemplo, hay un sistema, bueno, existen muchos sistemas biométricos con el rostro, con la huella dactilar. Sin embargo, todos esos sistemas biométricos son de empresas, servicios de empresas que pueden eventualmente también equivocarse. Claro. Nada es 100% seguro. Acá la única entidad oficial que puede acreditar una identidad es el Servicio de Registro Civil. Por lo mismo, si existe la duda de parte de la madre de que el padre que fue no es el padre, están todos estos documentos disponibles. Está la fotografía, están las huellas dactilares para hacer los peritajes correspondientes y todos esos elementos que se envían al tribunal en caso de requerirse. Y eso es lo que da, de alguna forma, la tranquilidad a la persona, a la otra parte, a la madre en este caso, ¿cierto?, de que quien fue a tomarse la muestra corresponde a la persona que realmente debía ir.
Así es. Estamos hablando con Hugo Jorquera, él es genetista forense de Biogenetics y nos está explicando cómo funciona todo este tema de la toma de muestras de los exámenes de ADN. Nos estamos enfocando en un inicio en lo que es la paternidad. La mayoría de los hijos en Chile nacen fuera de matrimonio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos muchos, y también muchos padres se hacen los lesos y se nos corren, entonces obligan a armar todos estos juicios de paternidad para que se puedan hacer responsables de los hijos. Y para eso, cuando usted inicia un juicio de paternidad, lo primero que le va a pedir al tribunal es un examen de ADN, en lo cual usted puede acceder a tomárselo a través de estos laboratorios que son más reconocidos por el sistema, y el juez los autoriza como lo que es Biogenetics. Y por eso estamos explicando cómo funciona el tema de la muestra y la seguridad que tenemos nosotros cuando la solicitamos. Y ahora le vamos a ir preguntando, salvo que tengo una pregunta, Carolina, porque le vamos a ir preguntando a Hugo algunos temas puntuales que hemos visto en el tema de los juicios, en los exámenes. ¿Tienes alguna pregunta, Carolina, para Hugo? Y tiene que ver justamente con lo que estás hablando, Francisca, y lo que acaba de explicar Hugo respecto a la certeza de estos procesos. Ya principalmente mi duda tiene que ver con que yo me he podido dar cuenta, dado que me desenvuelvo en el ámbito judicial, que muchas veces hay resistencia para la prueba de ADN cuando todavía está el bebé en gestación, y la gente tiene mucho desconocimiento respecto a si existen o no instrumentos biológicos de laboratorio, ¿cierto?, que permitan dar una efectividad de prueba de paternidad durante el embarazo. Muchos de ellos esperan que el hijo nazca para tomar la prueba de ADN o ver si hay una paternidad efectiva. ¿De qué manera se trabaja en esos casos cuando estamos hablando de un embarazo que todavía no ha sido de término y quiere saber ese papá si efectivamente es su hijo o no? El examen prenatal. Exacto. Efectivamente, ese examen es posible, ¿ya? Hoy en día la tecnología lo permite. Es un examen que requiere para ello, ¿ya?, la participación, evidentemente, de un especialista, ¿ya? Un especialista, en este caso un ginecólogo obstetra, ¿ya?, que haga una toma de muestra de líquido amniótico. Es decir, esto es pincharle la guatita a la mamá, ¿cierto?, y sacar el líquido amniótico. Esto se puede hacer desde la semana 14 en adelante, ¿ya? En algunos casos se puede tomar también una muestra transvaginal de vellosidad corial, y eso, bueno, eso lo determina el especialista qué muestra toma. Pero esa muestra es esencialmente células del feto, y por lo tanto, a partir de esas células, nosotros podemos efectivamente determinar la paternidad sin ningún tipo de error. Mira. Y esa es una solución eventualmente para una pareja antes de llegar a término, claro, y poder resolver su problema mucho antes. Ahora, existe un examen, y esto lo debo mencionar, que no se hace en Chile, que es un examen que se realiza en sangre materna. Es decir, la mamá no requiere tomarse una muestra de líquido amniótico. Parece bastante simple, con una simple muestra de sangre. Encontraríamos ADN fetal en la sangre de la madre. Pero estos exámenes, como digo, no se hacen en Chile. Nosotros no lo hacemos, ni tampoco lo hemos recomendado. ¿Por qué? Porque hemos tenido incluso que hacer peritajes solicitados por los tribunales a exámenes de paternidad, mejor dicho, a hijos ya nacidos que habían sido analizados mediante esta técnica y dieron resultados contradictorios. Es decir, determinaron que una determinada persona era el padre, ¿ya?, durante el embarazo, y posteriormente, al hacer el análisis del bebé ya nacido, determinamos que ese bebé no era hijo de ese padre. Por lo tanto, ese es un riesgo asociado
en parte, podríamos decirlo, a una técnica que no está suficientemente aún robusta, ¿ya? Que puede tener errores, y además son muestras que pasan por una manipulación desde una toma de muestra. Normalmente quienes hacen esto no son laboratorios, son simples tomas de muestra, algunas de ellas incluso sin ninguna acreditación por parte del Ceremi de Salud, etcétera, y son en realidad vendedores de exámenes de ADN que luego los mandan a un laboratorio, a México, a Brasil, a Estados Unidos. Y tampoco tienen, desgraciadamente, acá el respaldo suficiente, puesto que las personas que han querido hacer acciones legales posteriormente se dan cuenta, digamos, que estas empresas cambian de nombre, cierran, se encuentran con una situación compleja. Y si el examen fue hecho en el extranjero, bueno, tú tendrías que ir a demandar al laboratorio que está en Estados Unidos o en México, cosa que resulta bastante compleja. Claro. Así es que desde ese punto de vista también advertir que quien va a realizarse un estudio de paternidad, ojalá no solo mire una página web permite cualquier cosa. Tiene que cerciorarse de que se trata primero de un laboratorio, segundo, que tiene personal calificado, tercero, que tiene autorización sanitaria como mínimo, Claro. como laboratorio, y cuarto, si es que tiene o no acreditación por parte del Servicio Médico Legal, que finalmente es la entidad única que certifica a los laboratorios que trabajamos en esta área. Así es. Y ahí los tribunales sí tienen, son bien rigurosos para el tema de los laboratorios que autorizan, porque el juez tiene que autorizar, si no es servicio médico legal, que sea en un laboratorio particular. Así que son bien rigurosos también los tribunales. Pero le voy a volver a repetir a las personas que estamos hablando con Hugo Jorquera, que es director técnico de Biogenetic, y por qué es tan importante la pregunta que hizo Carolina. Porque estábamos hablando de los exámenes prenatales. Y pasa que el hijo que está por nacer, ¿cierto? Esa mamá tiene derecho a pedir alimento. Yo que tengo centro de mediación familiar siempre me preguntan, y es algo que está así como bien poco desarrollado, pero está en la ley. La madre que está embarazada, ese hijo que está por nacer, tiene derecho a solicitar alimentos. Entonces lo primero que dice la persona, chuta, pero ¿cómo yo le pruebo a la persona a la cual le voy a pedir alimento que el bebé que estoy esperando es de él? Porque claro, que cae en un escenario de que la persona dice, chuta, pero tengo que esperar que nazca el hijo para saber si es mío. No es necesario. Está este examen que es prenatal, que nos está explicando Hugo, que se hacía la semana 14, y efectivamente uno puede saber de antes si ese hijo es o no, ¿cierto?, de ese padre. ¿Y por qué es importante? Porque el embarazo igual acarrea unos costos, igual se necesita las mamás cierto apoyo económico, y se puede mostrar al tribunal, ¿cierto?, a través de pedir esta prueba de este examen prenatal. Ahora, las preguntas que se hacen, ¿cierto?, los padres respecto a este examen, y se la voy a preguntar a Hugo, si es peligroso para el niño este examen prenatal. Es lo primero que consultan. Sí. Bueno, esa respuesta, en general, nosotros, trabajamos con un médico especialista, ¿ya? Y recomendamos específicamente nosotros a determinados médicos especialistas que su trabajo consiste en hacer el proceso de amniocentesis, que técnicamente así se denomina, y ellos lo realizan prácticamente a diario. Es decir, en el caso nuestro contamos con la colaboración del doctor Waldo Sepúlveda, que es un connotado cirujano fetal con formación en Inglaterra, con una larga trayectoria que tuvo también en la Clínica Las Condes, donde formó, digamos,
el centro de cirugía fetal, es decir, es un especialista de primer nivel. Por lo tanto, nosotros recomendamos a las personas que vayan a ser sometidas, digamos, a esa amniocentesis, a el mejor especialista que existe en el país. Esa para nosotros nos garantiza y garantiza a las madres de que están en buenas manos. Y están no solo en buenas manos, sino que están en las mejores manos. Ahora, no puedo referirme, digamos, a otros especialistas, pero sí, por ejemplo, al doctor Viñals en Concepción, que pertenece, digamos, al Sanatorio Alemán de Concepción, que también realiza estos procedimientos de manera, digamos, habitual, y también es otra de las personas, de los facultativos con los que nosotros contamos y confiamos y lo recomendamos efectivamente porque, insisto, da garantías de que son profesionales idóneos. Ahora, disculpen, para terminar, digamos, de redondear, bajo esas condiciones, evidentemente que la toma de muestra es perfectamente, digamos, bien hecha, y el riesgo, como en todo procedimiento, yo no puedo decir que no existe riesgo, pero el riesgo se reduce al mínimo. Carito, ¿tú querías consultar algo? Te vi que estabas ahí, te escuchamos. Lo que pasa es que me parece súper prudente esta aclaración, dado que estaba escuchando atentamente a Hugo lo que dijo anteriormente respecto a estos exámenes. ¿Y por qué me acordé de eso? Porque hace muy poquito me tocó ver un caso de un papá que tenía dudas de paternidad. Efectivamente, en su historia vital la madre le había solicitado pensión durante el embarazo, ¿ya? Pero ambos tenían mucho temor por este examen del líquido amniótico y finalmente pasó lo que dice Hugo, ¿no? Ellos hicieron un examen de ADN en Estados Unidos, en un lugar que se llama DNA, tengo entendido, DDC, que es de Diagnostic Center de ADN Análisis, y hicieron esta prueba de paternidad a través de la sangre materna. Entonces, es bueno saber que esos exámenes no son tan fiables, ¿cierto? Por si alguien nos está viendo y está en una situación similar, siempre hacer lo que dice Hugo, de buscar especialistas idóneos y no irse con cualquier centro de internet, porque acá esta persona justamente se asesoró por internet y llegó a este lugar, hicieron la prueba desde Estados Unidos, se hizo el procedimiento y se hizo a través de la sangre materna. Entonces es bueno saber que ese tipo de procedimiento igual tienen riesgo y no son recomendables, ¿no? Claro, porque igual para nosotros, bueno, por lo menos para uno que es ignorante en el tema, todas estas cosas que estamos explicando son procedimientos novedosos, porque uno se había quedado en el examen de sangre, se había quedado como en lo más antiguo para hacerse estos exámenes, y resulta que nos damos cuenta que ahora hay un sinnúmero de posibilidades para poder realizarse estas tomas de muestras, ¿cierto?, de forma segura. Y es tan importante el tema del examen prenatal por las consecuencias de asumir una paternidad, ¿ya? Hoy en día, y sigo insistiendo, cuando uno le llegan consultas, muchas mujeres, ¿cierto?, tienen dudas respecto a su paternidad porque han estado con más de una persona, y resulta que después, cuando llega el momento de iniciar un juicio, no saben cómo hacerlo porque tienen duda de quién es la paternidad de ese hijo, y cuando esto se podría haber solucionado a lo mejor en el momento del embarazo, que ella pudo haber salido, ¿cierto?, de duda y haber obtenido también lo que son sus derechos alimenticios cuando estaba embarazada. Entonces, estos temas son muy, muy, muy importantes. Usted que nos está escuchando y quiere saber todo el tema de ADN, si piensa que ese hijo podría ser o no suyo, escucha este programa. Ahora nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estamos hablando de los exámenes de ADN. Radio Cosmos está presentando Injusticia. Ya volvemos.
Síguenos en Instagram, @Radio Cosmos FM. Escuchas Radio Cosmos 103.7. ¿Cuáles son los días que las radios marcan el calendario? Hola, soy Víctor Aranda, pelo verde, y te cuento por qué el 24 de enero es tan importante para la radio. Hasta 1942 no existían espacios radiales exclusivamente dedicados a las noticias. Hasta esa fecha solo eran lectura de diarios. Radio cooperativa vitalicia, empujada por la obligatoriedad legal de emitir programas en vivo, creó Reporte Eso, un informativo auspiciado por la gasolinera. Quienes estaban a cargo de ese espacio contaban, explicaban y comentaban las informaciones del día, apoyados siempre de los diarios. La diferencia es que ahora había un rango horario exclusivo para ello. La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere, puede estar necesitando ayuda. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455 o a nuestro WhatsApp +569 9700 7000. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Gobierno de Chile. Hemos vuelto al segundo bloque de nuestro programa Injusticia. Estamos tocando el primer capítulo de irregularidades en la paternidad. Estamos explicando todo lo que son los exámenes genéticos de ADN, cómo usted se puede asegurar de que ese hijo que va, ¿cierto? Ese hijo que usted va a tener que reconocer es hijo suyo. ¿Y por qué es importante que usted lo sepa? Porque esto acarrea consecuencia, usted sabe, pensión alimenticia y todos los derechos que hacen que va a tener ese hijo respecto a ese padre. Por lo tanto, no es menor que usted tenga una certeza de que ese hijo es suyo y para eso están los exámenes genéticos. Entonces nos estamos poniendo en distintos escenarios en los cuales necesitamos saber quién es el papá de ese niño o niña. Y para eso me acompaña como panelista Carolina Valenzuela de crianzacompartidachile.cl. Les pido que sigan esta página porque da mucha orientación a todos los que son los papás y las mamás. Y también a Hugo Jorquera, que él es director técnico de Biogenetic, que nos ha explicado cómo funciona este tema de la toma de muestras y los exámenes de ADN. Y vamos a partir con una pregunta o con una duda que tiene Carolina respecto de una situación. Así que Carolina, te escuchamos para que la gente también sepa en sus casas. Bueno, mi pregunta principal para Hugo con este tema que estamos hablando ahora de las paternidades tiene que ver por una situación que me tocó presenciar a nivel personal, ya con un cercano, con una cercana, ¿cierto? Que en una noche de alcohol, ¿cierto? Se fue de carrete, podríamos decir, con amigos, ¿cierto? Quedó embarazada, no supo nunca quién fue el papá de su hijo, ¿ya? Y posteriormente, cuando este hijo nació, vino con un diagnóstico bastante complejo, un TEA bastante avanzado, ¿ya? Que también podría haber sido un factor genético el que lo haya desarrollado, pero la madre nunca tuvo la claridad de lo que sucedió en esa noche, no supo nunca quién era el papá de su hijo, y finalmente el niño con su trastorno de TEA, ¿cierto? En su adolescencia empezó a generar conducta agresiva,
la golpeaba y finalmente ella perdió el cuidado de su hijo y quedó a cargo de los abuelos maternos. Entonces mi pregunta concreta para Hugo es: ¿qué sucede en casos como estos? ¿Existe hoy en día la ciencia para poder determinar una paternidad en un caso como este, donde la mujer no sabe con quién se involucró sexualmente? No, lamentablemente no existe esa posibilidad. Para ello habría o debería existir una base de datos de toda la población, ¿cierto? Situación que no existe en ningún país. Y además, la única opción sería buscar a aquellos candidatos que pudieran ser los padres. Solo eso. Porque lamentablemente sin un padre, este es un examen comparativo. Y obviamente no es predictivo. Por lo tanto, sí o sí necesito yo tener una muestra del padre para poder hacer la comparación. Si no la tengo, a partir de esos datos genéticos no tengo la forma de saber a quién pertenece. Ahora, la tecnología del ADN en general está avanzando a pasos agigantados. Desde el punto de vista forense, y esto tiene más bien relación con temas criminales más que de paternidad, se están desarrollando tecnologías que permiten, por ejemplo, determinar rasgos fenotípicos, rasgos faciales de la persona a la cual su ADN, digamos, pertenece. Por ejemplo, podemos determinar el color de ojos de manera muy aproximada, el color de tez, el color del pelo, saber, qué sé yo, algunas otras características físicas de la persona, saber también la mezcla étnica de la persona, saber si esa persona, qué sé yo, es afroamericana, es una persona asiática, si es una persona con un determinado porcentaje, digamos, mestizo, etc. Todo eso ayuda, obviamente, si nosotros quisiéramos hacer una determinación de este tipo, podríamos saber parte de esa historia del niño y determinar entonces, de alguna manera, qué fue lo que le aportó el padre a ese hijo. Pero esto todavía está en ciernes, es un elemento reciente, muy reciente, que tal vez en un futuro no tan lejano se pueda llegar a hacer una especie de retrato, ya, por así decirlo, de esta persona. Claro, porque aquí en este caso, bueno, en algunos casos, efectivamente la persona pudo haber sido víctima de una violación y no sabía. Y después pasan, claro, estas cosas, que quedó embarazada y sin tener memoria alguna. Entonces, no hay más allá de eso en temas de trasplante. Yo creo que es complejo porque en casos de salud complicados podría también perjudicar el no saber quién es el padre, por ejemplo, de si podría ser donador de un órgano. Me imagino yo, no sé, desde mi lógica, sería súper complejo si no tenemos la certeza de que existe un papá biológicamente certificado de que es el padre de ese hijo o hija. Sí. Claro, pero lamentablemente, como digo, no hay otro. Sí. No existe la opción en este minuto. Sí. Tenemos una pregunta para Hugo. Una pregunta que usted a lo mejor nos está escuchando y va a decir, ay, pero ¿cómo? Y todo. Pasa mucho y siempre consultan lo mismo. Una mamá se metió, ¿qué es cierto? Perdón, de ahí una mamá tuvo una relación sentimental con 2 hermanos. Y resulta que lo que le dijeron a ella era que ese examen de ADN no iba a poder determinar nunca no iba a determinar nunca cuál era el papá de ese hijo, por ser 2 hermanos. ¿Eso sí es así, Hugo? Eso no es así. Eso mito, primer mito. Oye,
salvo que los hermanos sean gemelos univitelinos. Ya. En ese caso no se puede determinar la paternidad, porque los gemelos univitelinos son idénticos, son gemelos idénticos que se formaron a partir de un solo huevo, que luego se dividió. Por lo tanto, el ADN es el mismo. Y esos son indistinguibles desde ese punto de vista. Pero entonces le va a salir a... Ya, por ejemplo, si se hace el examen de ADN con un hermano y le va a salir 0%. Exacto, o sea, entre hermanos tenemos la siguiente compartición genética. Tenemos un 50% de probabilidad de compartir un solo gen. Tenemos un 25% de posibilidad de compartir 2 genes. Y tenemos un 25% a su vez de no compartir ningún gen en común. Por lo tanto, eso hace que 2 hermanos puedan ser totalmente distintos. Así es que se puede perfectamente, con la cantidad de marcadores genéticos que hoy se usan, establecer una exclusión de paternidad si es que hay un hermano involucrado. Eso en general se puede hacer. Ahora, es ideal en estos casos, para poder hacer un análisis bastante más exhaustivo, que la madre participe, que esté la muestra de la madre. Claro. Es que, ¿sabes? Me pasó en una causa que salía el examen de ADN y salía 99,9% y salía una rayita arriba, así como con variación. Ah, no, eso es 99% periódico, significa. Claro. Probablemente. Y ahí el juez dijo que ese examen no le daba confianza, dijo el magistrado. Y nunca me había pasado que salía con rayita arriba ese 99,9%. ¿Qué significa eso? Bueno, el magistrado no sabía de matemáticas, porque ese símbolo significa, es un símbolo... Oh, se nos fue ahí Hugo. ¿Qué le pasó a Hugo? Justo ahora que era la pregunta más importante de la noche, señor. ¿Lo vamos a esperar que se vuelva a conectar? Sí. Oye, pero qué interesante, Francisca, estos temas para la población, porque yo siento que hay mucho desconocimiento y hay mucho prejuicio respecto a la toma de ADN. Se ve como una deslealtad, se ve como una falta de respeto, po. Una falta de respeto, una deslealtad, y fíjate que muchos fraudes de paternidad, bueno, en la segunda parte de este programa vamos a poder tocarlo, pero hay muchos fraudes de paternidad que se dan justamente por un tema de lealtad, confianza, por la reacción que tiene la mujer habitualmente cuando se le solicita la prueba de ADN. Ahí viene Hugo. Entonces esto genera mucho conocimiento en la población para que pierdan el miedo a pedir pruebas de ADN. Ahora sí volvió Hugo con lo que nos estaba contando. Sí, perdón, tuve un problema técnico acá, no sé, mi computador se murió. No, por alguna razón. Así es la tecnología, Hugo. Te estábamos escuchando de... Lo del juez. Sí, lo de la variación que me salió a mí, sí. 99,9 rayita. Claro, esa rayita significa 99 periódico, así se denomina. Ahora, cuando aparece esa rayita, quiere decir que se repite el mismo número en una forma prácticamente infinita de veces hacia atrás. O sea, eso correspondería a un 99,9999999. Súper papá, es como no puede, ¿no? ¿Ya? Ahora, claramente también hay un problema del perito que debió haber escrito en forma clara, el juez no tiene por qué saber tampoco que se dan ese tipo de simbología. En general, lo que yo he visto a través de la revisión de una serie de peritajes de todo tipo, de ADN, que me toca, digamos, por mi función también realizar metaperitajes, revisar peritajes de otras instituciones, muchas veces son poco claras y el perito que hace el estudio piensa que está haciendo un paper o que está escribiendo para otro científico. Así es. Y eso es un grave error y tú, Carolina, bueno, lo debes tener más que claro también, porque se supone que
el juez no tiene por qué saber la ciencia que uno sabe. Y hay que llegar, ¿cierto?, a un nivel, digamos, de entendimiento lo suficientemente simple y claro para que cualquier persona lega lo pueda entender. Y bueno, desgraciadamente no siempre es así. Sí, pues, y eso me pasó a mí y el juez dijo, no, esto viene con variación, no, para mí no es claro, y mandó a hacer la pericia de nuevo. Y yo siempre me quedé, y ahí me quedé con la duda. Y ya todo esto, el hijo era igual al papá y estaban los dos en el tribunal. Cuando sale el vale otro en el helado, le salió el vale otro a ese papá, tuvo que hacerse 2 veces la prueba. No, pero ese papá vio al hijo afuera, lo vio que era una copia de él y él lo aceptó, lo aceptó en juicio, y eso es importante que sepan las personas, que cuando el padre rechaza su paternidad, insiste en el juicio, insiste que no es de él el hijo, y en el fondo lo rechaza, a pesar de que están los exámenes biológicos, ese padre pierde sus derechos, pierde sus derechos. Claro. Es decir, claro. no va a poder después heredar al hijo, no van a pedirle su autorización para salir del país, claro, porque él rechazó a su hijo, entonces legalmente eso es importante. Por eso en el juicio le preguntan a la persona, mire señor, salió que usted es el papá. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar o va a rechazar? Y ellos dicen, pucha, voy a aceptarlo porque aquí está el examen de ADN, y con eso usted no pierde sus derechos de padre. Porque pasa que la paternidad se da mucho con el contacto, usted va a hacer contacto con su hijo y puede que después se arrepienta, ¿cierto?, de haberse perdido esa oportunidad de poder participar en la vida de su hijo. Así que ojo con eso, con el tema del juicio de paternidad. Pero estamos hablando de los exámenes de ADN, que son tan importantes porque todo lo que tiene que ver con filiación, con asumir, ¿cierto?, ser padre o madre de un hijo, trae responsabilidades económicas, pensiones de alimentos, trae derechos hereditarios. Entonces es un sinnúmero de temas legales que está detrás de todo este tema de la paternidad. Y por eso es importante que usted se cerciore si ese hijo es suyo o no, por un tema, ¿cierto?, legal. Ya aquí nos vamos a enfocar en eso. Y si usted tiene dudas, puede hacerse este examen prenatal que nos está explicando Hugo, hecho, ¿cierto?, con profesionales responsables, sin que haya entre medio, ¿cierto?, algún riesgo para el hijo, ¿cierto?, que viene en camino. También explicó que los que se hacían a través, ¿cierto?, de sangre materna, esos no eran muy efectivos, pero no es lo que se hace aquí en nuestro país. Y se dan situaciones curiosas en los temas de los exámenes de ADN, que es lo que le estábamos consultando. Y le vamos a preguntar qué es esto, ya que la Carolina tenía su duda, qué es esto de la fecundación heteropaterna. Eso es otra rareza dentro de los estudios de paternidad. Son casos que se han dado, digamos, y están reportados en la literatura, ¿no? Nosotros también tuvimos un caso como ese, en el cual una madre tiene gemelos, y esos gemelos se analizan para un estudio de paternidad, y resulta que un hijo es de un padre y el otro hijo es de otro padre. Es decir, una doble ovulación probablemente. Ahora, esto no significa que la madre participó, no sé si se puede decir, digamos, de un trío, ya necesariamente. Esta fecundación puede darse en horas distintas, en momentos distintos, ¿ya? Y en este caso, poder tenido relaciones en un día con una persona, al día siguiente con otra, y bueno, tuvo la mala suerte o buena suerte, no lo sé, eso va a depender de cada caso, de que estos hijos son hijos de distinto padre, a pesar de que se fecundaron obviamente en un lapso muy breve de tiempo. Mira. Pero eso ocurre, ¿ya? Sí. Es parte de la biología. No quiero imaginarme el acompañamiento de esos dos padres, de tener que vivir un embarazo al mismo tiempo, entendiendo que un hijo va a ser de uno. Bueno, porque además, no saben, en este mismo caso de este fenómeno que usted está explicando, ¿ahí también se podría hacer este examen prenatal o no se puede en casos donde hay gemelos, por ejemplo? Bueno, si son gemelos, en este caso
vamos a llamar disigóticos o mellizos, hay 2 bolsas de líquido, hay 2 bolsas de líquido amniótico. Por lo tanto, perfectamente podría, digamos, hacerse en estas distintas personas. Mira cómo ha avanzado en el tema de la Hemos ciencia. aprendido mucho, Francisca. Sí, y es muy importante esto porque es como decías tú, Carolina, la gente, a ver, este programa es para educar a las personas, es para que ellas se informen de las herramientas que tienen a mano para salir de sus dudas, sobre todo cuando están dentro de procesos legales. Y este tema de la paternidad, insisto, la mayoría de los hijos sale fuera de matrimonio y hay mucho tabú al respecto porque, como hablábamos con Carolina, claro, el hombre tiene dudas, pero le tiene miedo a lo mejor de decirle a la mujer, oye, hagamos un examen de ADN, porque la mujer lo toma mal, como que en el fondo está desconfiando de ella, y al final pasa mucho que se reconocen hijos, hay reconocimiento de paternidad con todo lo que ello conlleva, y resulta que después se enteran que el hijo no era de él, en circunstancias de que si él hubiese sabido en ese momento que ese hijo no era su hijo biológico, esa persona no hubiese reconocido ese hijo, pero nosotros aquí lo tenemos tabú, como que nadie tiene derecho a preguntar, nadie tiene derecho, ¿cierto?, a exigir una verdad, porque en el fondo, si tú obligas a una persona a hacerse cargo de un hijo que sabe que no es de él, esa persona, lo que yo he visto, ¿cierto?, en la práctica es que se tiende a alejar, porque obviamente no es su papá, o no ha querido hacerse cargo porque no tiene un lazo con el niño, y al final ese niño no entiende por qué sucede esta situación, entonces perjudicamos al papá, perjudicamos al niño. Entonces, a mi parecer, que no parece que soy como en la posición minoritaria, antes de reconocer un hijo debiese hacerse un examen de ADN, precisamente para que esta relación pudiera partir limpia y no se den los problemas que ya vamos a tocar ya en la parte 2, ¿cierto?, de nuestro programa, que estamos hablando de irregularidad de la paternidad. Pero para aprovechar a Jorquera, que es de Biogenetic, nos queda un tema que también es muy importante, que es determinar la paternidad cuando ya ese papá o ese mamá ha fallecido. Entonces, este hijo póstumo, este hijo que nace después que se murió, ¿cierto?, el papá, ¿puede hacerse un examen de ADN? ¿Qué es lo que se hace en esas circunstancias? Sí, bueno, efectivamente puede hacerse. Hay varias opciones para poder realizar este examen. Una de las primeras opciones, por ejemplo, determinar si ese papá falleció, por ejemplo, falleció de un cáncer. Ese padre, digamos, puede tener muestras, y de hecho nos ha pasado, puede tener muestras guardadas en el hospital o la clínica que lo atendió. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de personas que necesitan este estudio post-mortem, y le hemos pedido a la clínica, o el juez ha pedido a la clínica también, que nos envíe una muestra, y esa muestra se toma, digamos, de la biopsia, y de ahí se puede sacar el ADN. Esa es una opción. La otra opción es hacer una reconstrucción genética a partir, por ejemplo, de hijos de este padre, hijos ciertos, hijos biológicos de este padre. Si tenemos más de 3 o más hijos biológicos reconocidos y que se sabe que son hijos de ese padre, y a su vez tenemos a la madre de esa persona, nosotros podemos reconstruir el perfil genético del padre y compararlo entonces con ese hijo y su madre. Esa es otra opción. Bueno, y la última opción que queda es hacer una exhumación, exhumar el cuerpo y obtener muestras, ya sea de dientes o de huesos, y con ello también se puede establecer la paternidad. Hugo, mira, sí. En los juicios generalmente piden la exhumación.
Ahora mi pregunta es, ¿qué es más efectivo para poder determinar esa paternidad? ¿Exhumar el cadáver, ¿cierto?, de ese padre o realizar la toma de muestras de ADN de los hijos que quedan vivos? Pero ojo, que las tomas de muestras que se hacen no los toman como reconstrucción genética, sino que sacan nomás sangre de los hijos para hacer para determinar si efectivamente tiene es pariente, ¿cierto?, de esta persona que está reclamando esa paternidad. La pregunta es, porque eso es lo que pasa en los tribunales, esta reconstrucción genética que tú nos estás comentando, ¿es lo que se hace en el tribunal cuando solamente le sacan sangre a los hijos que quedan vivos? ¿O es otro proceso más sofisticado? No, es solo eso. Se le toma muestras bucales o sangre, y con ello se hace el estudio. Y después, a través de la combinación, digamos, y la recombinación genética que ocurre en los hijos, se estudia lo que recibieron de su padre y también de su madre. Así podemos nosotros volver a reconstruir el perfil genético, y podemos entonces obviamente resolver el estudio. Ya, porque pasa mucho, y aquí vamos a terminar el programa. Lo bueno es que pudimos copar todo las dudas respecto a los exámenes genéticos que se dan precisamente en el examen prenatal, que se da en cómo se toman las muestras, ¿cierto?, en las causas de paternidad con hijos ya nacidos, y después qué es lo que pasa cuando el padre o madre falleció. Pudimos en el fondo consultarle a Hugo sobre todos estos temas. Hugo, insisto, para las personas que quieren informarse, él es genetista forense de Biogenetic. Es muy importante que usted se asesore de estos temas si está en esta situación, que tenga certeza respecto de si ese hijo es suyo o no, porque trae consecuencias legales, y eso obviamente tiene costos de pensión alimenticia, derecho hereditario, y es importante que usted utilice estas herramientas científicas para poder tener certeza de eso. Queremos darle nuevamente agradecimiento a Hugo por estar en este programa. Ha sido muy valioso el conocimiento que tú nos has dado, Hugo, así que te dejamos un minuto para que puedas decirle a la gente que te está escuchando a través de Radio Cosmos algún dato o algo que te gustaría decir. No, simplemente digamos que en realidad la tecnología hoy en día es suficientemente acabada como para poder determinar con mucha claridad y mucha certeza ya la paternidad, que tampoco tenga susto por tomarse una muestra de saliva, porque la muestra de saliva es lo que hoy más se usa en el mundo. En realidad, en ese sentido, el servicio médico legal está un poquito atrasado, podríamos decirlo, porque toma muestra de sangre. Ahora, esto por razones, digamos, de que su protocolo ocupa sangre, y solo por eso. Pero la verdad es que la muestra no invasiva, la muestra de saliva, es suficientemente útil para hacer este estudio. Y bueno, como les digo, es un procedimiento simple, rápido, y que entrega total seguridad, de forma que antes de asumir un compromiso tan grande como es una paternidad, evidentemente que si hay dudas, conviene realizar este estudio. Así es, muchas gracias, Hugo. Carolina, ¿qué te gustaría decir? Ya, te quedó, no te quedó un minuto, te quedó medio minuto para decirle a la gente. No, dale las gracias a Hugo nomás, solamente por su disposición, por su tiempo. Creo que hemos aprendido mucho sobre esto, así que eternamente agradecida, Hugo, porque estés hoy con nosotros. Gracias a usted. Ojalá podamos tenerte en otros programas. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias. Gracias a usted. Gracias a todos. Entonces hemos llegado al final de nuestro programa, parte 1, irregularidades en la paternidad, exámenes genéticos, todas las dudas que ustedes tengan respecto a este tema. Así que nos vemos la próxima semana, programa Injusticia. Vamos a seguir hablando de irregularidades en la paternidad.
Somos Cosmos Televisión.